Ahora el uso de la palabra la licenciada Luz María Islas Colín, si es tan amable. Buenas tardes. Gracias. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, senadora. Senadoras y senadores de la República, representantes de la sociedad civil organizada que nos acompañan, periodistas y medios de comunicación que cubren este proceso, señoras y señores. La autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe reflejarse en la firmeza e irrefutabilidad de sus determinaciones. Esta es la ruta de trabajo que yo propongo. Estoy en contra de que la rumorología, el sensacionalismo y el protagonismo permeen en las actuaciones del Ombudsman Nacional. Como ciudadana independiente, jurista y académica, pretendo blindar a la Comisión contra presiones políticas y mediáticas. Mi experiencia laboral como visitadora general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, directora general jurídica en el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, directora jurídica en el Sistema Municipal DIF también de Ecatepec de Morelos, municipio que, dicho sea de paso, y como todos ustedes lo saben, es el más grande de Latinoamérica, y no nada más por ello, sino por la complejidad de sus conflictos sociales. Como titular también de un órgano interno de control en una institución federal, defensora de personas en situación de vulnerabilidad, docente en la máxima casa de estudios en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria y la Facultad de Estudios Superiores, entre otros, son los que me han otorgado suficientes herramientas para no permitir complacencias de grupo de poder alguno. Las premisas de mi plan de trabajo se sintetizan en lo siguiente. Ya a todos ustedes se les fue enviado el plan de trabajo, sin embargo, me gustaría comentar algunos datos. Número 1, rigor técnico y científico en la recolección de evidencias de toda investigación, donde su ausencia no sea razón para postergar la adopción de medidas cautelares y menos aún para la prescripción entre el primer perjuicio y el daño fehaciente. Dimensión de futuro del constructo social, que privilegie la solución pacífica de conflictos y no salidas violentas. Veracidad para la restitución y reparación integral de las víctimas, con legitimación activa que sume las aportaciones ciudadanas y asegure la justiciabilidad. Principio precautorio, como eje rector que impida postergar acciones eficaces que eviten daños graves o irreversibles. Regiremos nuestra actuación bajo la premisa indubio pro derechos humanos. Reversión de la carga de la prueba, en el que las víctimas no estén obligadas a probar el nexo causal y los daños sufridos. Revertir la lógica utilitarista de corto plazo, utilizada en el pasado en materia de seguridad pública, movilidad humana, pobreza, impunidad, corrupción, desarrollo sustentable y violaciones a los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad. Rol proactivo que fomente acciones afirmativas que amplíen la prevención de riesgos. Desarrollar sistemas de monitoreo sobre el núcleo esencial de protección de cada derecho humano, protegiendo incluso aquellas situaciones en las que priva la idea de solidaridad ante responsabilidades colectivas, como es el caso de la salvaguarda del medio ambiente. 9. Mantener la austeridad republicana, cumpliendo con el trabajo en el marco de sus equitativas y justas remuneraciones, por lo que deberán revisarse y ajustarse a los estándares trazados para otros organismos públicos autónomos. Señoras y señores, modernizaremos los criterios del quehacer institucional, incorporando los principios de participación ciudadana, el de la mejor tecnología disponible, el principio de corresponsabilidades comunes pero diferenciadas, así como los de sostenibilidad, cooperación internacional, prevención, congruencia, no regresión y persuasión sobre la coerción. Nuestra actuación desde la CNDH se basará en el deber de advertir y prevenir conductas contrarias a las prerrogativas fundamentales. Replantearemos las reglas de valoración de las pruebas para impedir la elusión y evasión de los agentes responsables para transmitir a las generaciones venideras un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Islas. La pregunta de las organizaciones y el caso práctico es el siguiente. ¿Haría usted un cambio en los criterios con los que se mide el cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH?
El caso es el siguiente. En la comunidad de Naranjos, en la Sierra Poblana, existe un grupo importante de huachicoleros que controla la zona. Ante esto, las autoridades federales de seguridad implementaron un operativo para desmantelarlo y capturar a los principales líderes. Sin embargo, la ciudadanía, como se ve beneficiada por dicho grupo delictivo, impidió la entrada a las fuerzas policíacas. Los elementos de seguridad utilizaron las fuerzas para ingresar al pueblo y detuvieron a varias mujeres y menores de edad que mediante barricadas y quema de llantas obstruían los caminos. Algunos de los detenidos resultaron lesionados. Las autoridades argumentaron que fue necesario el uso de la fuerza en virtud de la obstrucción a sus actividades. ¿Cuál es la postura de la CNDH frente a situaciones como esta? Bien. La primera, si habría necesidad de hacer un cambio en cuanto al criterio de medición del cumplimiento de las recomendaciones, infiero que sí, definitivamente sí, porque es muy bajo el número de recomendaciones que se han llegado a cumplir y necesariamente habrá que implementar algunas acciones para poder dar esa certeza de lo que realmente realiza la Comisión de Derechos Humanos. Si bien es necesario que proteja, que promulgue, que promueva los derechos, es necesario que una vez que hizo todo un trabajo de investigación, que llegó, que culminó en una recomendación, pues se le dé una continuidad, y la estadística establece que no han sido cumplidas muchas de ellas. En consecuencia, seguramente se estarían haciendo algunos cambios en los criterios. La siguiente pregunta relacionada con la comunidad del Naranjo respecto a las cuestiones de los huachicoleros y que la ciudadanía impidió que se hicieran algunas actuaciones con seguridad pública. Ya no encontré cuál fue lo último. La pregunta final era… Las autoridades argumentaron que fue necesario el uso de la fuerza en virtud de la obstrucción de sus actividades. ¿Cuál es la postura que usted tendría frente a esta situación? Definitivamente existen protocolos y manuales para poder establecer esas acciones y tendrían que someterse justo a esos protocolos del uso de la fuerza. No puede ser de una manera tan violenta o tan drástica, sino que habrá, y obviamente habrá que prepararlos, habrá que enseñarles, habrá que decirles, capacitarlos. Por eso en muchas de las recomendaciones es que les dicen que se les recomienda que vayan a los cursos. Dentro de esos cursos deberá dárseles los protocolos o los manuales a seguir para sus actuaciones. Gracias, bienvenida. Gracias. ¿Ha tenido conflicto de interés en empleos anteriores? ¿Qué lleva a preguntar? No, señor. ¿Cuenta con algún conflicto de interés en el presente? No, señor senador. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, gracias. Gracias, señor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Respecto a los factores de independencia, le pregunto si cuenta con independencia político-partidista. Sí. ¿Y con independencia religiosa que no comprometa su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos? Sí, independencia total. Gracias. Buenas tardes. Con respecto a los indicadores de probidad, en caso de ser usted electa titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿haría pública su declaración 3 de 3? Claro. ¿Ha sido usted señalada, denunciada o sentenciada con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? No. ¿Ha sido señalada o denunciada o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento de obligaciones alimentarias? No. ¿Ha expresado usted opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? No. Gracias. Buenas tardes. Hola, bienvenida, perdón. buenas Estaba yo tardes. viendo acá. Continuando con los indicadores, en el tema de su experiencia, ¿usted está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, claro. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Bastante, sí. Gracias, muy amable. A usted. ¿Qué horas? Buenas tardes, gusto en saludarle. Veo que usted transitó por el Instituto Nacional de Perinatología.
Así es. En una etapa de su vida. Quisiera ver la gestación, la reproducción asistida y la gestación para muchos rentada, el vientre rentado. ¿Cuál sería su opinión desde la perspectiva de los derechos humanos? El vientre en renta ¿Ya la contesto? y la reproducción asistida. Gracias. Bueno, mi pregunta es sencillita. ¿Con qué acciones garantizará la perspectiva de género a periodistas y personas que ejercen libertad de expresión que sean agredidas? Gracias. Gracias. Entiendo que usted estuvo en la Comisión del Estado de México, en la Comisión de Derechos Humanos y en el Ayuntamiento, en Ecatepec. Así es. Le haría primero una pregunta muy puntual. ¿Quién era presidente municipal entonces? Cuando usted estaba en el Ayuntamiento, y me contesta, pues, y en ambos casos, el Estado de México, pero en particular Ecatepec, es uno de los lugares que tiene mayor índice de feminicidios en el país, de mayor violencia. ¿Me puede usted dar 3 ejemplos de lo que hizo tanto en la Comisión como en el Ayuntamiento en esa materia, por favor? Sí, sin duda llama la atención que haya sido usted titular del órgano del OIC de perinatología. Como titular del OIC, ¿hizo algún tipo de acción a favor de los derechos humanos, algún convenio, digamos que algo de manera coordinada, sabiendo pues que sin duda uno de los temas más complejos para los derechos humanos son los temas médicos? Si no lo hizo ahí, si lo ha hecho a lo largo de su carrera, digamos, concatenando los dos temas, el tema de salud y el tema de derechos humanos. Una pregunta sobre una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la reparación del daño en la presa de la Huesca en Morelos. El día 23 y 24 de febrero se hizo una consulta por parte del presidente de la República para que entrara en operación. No se ha hecho la reparación del daño. ¿Qué cree que debe de hacerse en este caso, donde ya no se puede tirar la termoeléctrica, pero sí se podría hacer que el Estado cumpla con la reparación del daño hacia las comunidades indígenas y no solo aceptar una consulta que, por cierto, no se hizo en las comunidades indígenas, se hizo en todo Morelos? ¿Es todo? Sí, licenciada, tendría 4 minutos para dar respuesta y concluir su participación. Bien. Aunque sean revueltas, ¿verdad? Lo que pasa es que anoté rapidísimo. A mí me gustaría responder la chiquita que dice quién era presidente, era José Luis Gutiérrez Cureño. Bien, ¿qué tanto se hizo respecto al feminicidio o cuestiones dentro de la comisión y el ayuntamiento? Mucho. Creo que son de los momentos en que más me ha gustado y que más me ha emocionado establecer acciones para la comunidad. Dentro de la comisión, cuando estaba como visitadora general, teníamos jurisdicción no nada más en el ayuntamiento de Ecatepec, sino en unos 14, 15 municipios más. Entonces, la complejidad y la problemática era superlativa, dada el número de población que existe en Ecatepec y el número de problemáticas justamente con las mujeres. ¿Qué hicimos? En ese momento nosotros apoyamos continuamente, acompañamos directamente al grupo de personas que llegaban y curiosamente, ahorita que estamos hablando de este sector, era un gran número de quejas que se presentaban por parte de las mujeres violentadas por cuestiones tanto de escuelas, porque justo en las escuelas no les permitían realizar alguna actividad porque llegaban en grupo de mujeres, porque iban con sus hijos y demás, entonces iban con nosotros. Aunque era una actuación de índole federal, porque las escuelas eran federales, de todas maneras nos ayudaban, nos pedían el apoyo y nosotros acudíamos.
En algunas cuestiones y sobre todo en materia de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, había muchísimo retraso, dilación, poca atención, maltrato y demás para poder establecer un contacto más fácil o poder alcanzar la justicia. Y bueno, nosotros apoyábamos para que pudieran tener un poco de avance en todos sus procesos. Bien, justo en ese momento es cuando también nos dimos cuenta que la agencia del Ministerio Público, las agencias que estaban allí y que trataban justo a las cuestiones de la familia, de las mujeres, de las violaciones a derechos humanos y de, obviamente, delitos, nos dimos cuenta que abrían a las 10, 11 de la mañana, todos los días. Entonces se propuso, hice todo un mapeo de cómo es que eran el número de denuncias que habían, las estuvimos clasificando justo en los momentos en los que estuve en la comisión como en el ayuntamiento, estuvimos clasificando y estuvimos toque y toque la puerta en la Procuraduría, recuerdo perfecto, no el nombre, pero sí el procurador era el licenciado Villicaña, y un señor muy amable, me trató muy amable porque cómo le daba lata, eran 10, 11 de la noche y yo seguía ahí parada. Oiga, tiene que hacer una agencia del Ministerio Público especializada, que ya la sabía, pero era imposible que no tuviéramos justo en Ecatepec una apertura desde temprano. Y entonces se abrió. ¿Qué fue lo que hice? Todo esto, ¿no? Dentro de esa parte. Como titular del órgano interno de control, dicho sea de paso, acabo de concluir mi etapa, mi ciclo en dicha titularidad. El día 15 fue el último día que colaboré ahí. La semana pasada, justo la semana pasada. Y entonces, ahí estuve 3 años y medio, más o menos. Y bueno, también es otra trinchera en donde es posible establecer apoyo a la comunidad. Yo tengo una vocación de servicio, es muy interesante estar ayudando a la gente y sobre todo pro bono, no nada más porque estuviera como titular de un órgano interno. Pero estando ahí como titular, no es tanto que se hicieran convenios, lo que hacíamos son pláticas. Ustedes saben que es un instituto en el que la población, el 90% de la población que se tiene que atender, pues son mujeres. Y son mujeres y son niñas. Y esto es tremendo porque la estadística de las niñas con cuestiones de embarazo es muy grande. Es muy grande, aunque han hecho muchos logros estos institutos especializados o de alta especialidad, creo que tenemos también que voltear, aparte de las cuestiones de índole administrativo, en las que tenemos que ver precisamente lo que comentaban o lo que pedían saber, relacionado con la violencia obstétrica. Incluso le acaba de llegar una recomendación al instituto por violencia obstétrica. Y entonces hemos estado haciendo en conjunción con estas cuestiones de mi labor natural, de la titularidad, pues también cuestiones de prevención, pláticas con los médicos, explicarles qué es una violencia obstétrica, explicarles a las señoras qué puedes hacer independientemente del plano administrativo, la CONAMED, todas las instancias a las que pueden acudir, porque pues son gente de escasos recursos económicos y aún los que sí tienen posibilidades, habrá que también asesorarlas, sí, a veces no se dan cuenta. Entonces, no nada más me limito a la parte de la titularidad del órgano, o me limitaba del órgano interno de control a cuestiones de índole administrativo, sino a darle una continuidad de todo mi trabajo que desde los 17 años de edad, sepan ustedes, yo manejo con grupos vulnerables, como son grupos de discapacidad, con grupos de una etnia otomí, que ya estoy aprendiendo otomí. Sepan ustedes que en Temuaya se hacen las mejores alfombras que en el mundo, y con ellos es que los hemos estado también apoyando, y esto desde los 17 años, a un grupo de sexo servidoras, tanto en Tepozotlán como en La Merced, desde que tenía yo 17 años que ingresé a la facultad y a la par ingreso a trabajar
y cuando salía los sábados o los domingos, desde ahí cuento con personas a las que hemos podido ayudar por eso, por las ganas y la vocación. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas. ¿Acabó? ¿Sí? No hubo respuesta. Maternidad subrogada. Sí, le preguntaba su opinión desde la perspectiva de derechos humanos y como una respetable mujer, su opinión sobre maternidad subrogada y sobre reproducción asistida, que es un tema de derechos humanos actual y que pronto seguramente en el Congreso Federal será un tema a discusión. A debate, efectivamente. No encontramos todavía una normatividad, sin embargo, como bien lo dice usted, desde el punto de vista de los derechos humanos, creo que es un derecho, también me faltó, creo que es un derecho que debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque habrá que actuar siempre con la atención a que los derechos que puede tener una mujer sobre su cuerpo, pues están libres. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia, en la que las señoras, las mujeres, tienen la capacidad de decidir sobre su cuerpo. Si bien es cierto, no se ha regulado todavía, es un problema pues latente, es un problema que ya está a la puerta para poder decidir al respecto. En efecto, ahí en el Instituto Nacional de Perinatología existen este tipo de atenciones y habrá que legislar sobre la materia, y los derechos humanos pues es permitirle en principio atención a lo que la mujer decida hacer con su cuerpo. Gracias. Sí. Ya generó aquí una... Muchas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo, licenciada Islas Colín Luz María, su presencia el día de hoy en el Senado de la República. Muchas gracias por sus... Hasta luego. Después.